A ver, hablemos de Argentina en los años 70. Para mucha gente, esa década es sinónimo de, bueno, de caos, de violencia sin aparente sentido. Pero, ¿y si hay otra forma de verlo? ¿Y si no fue solo eso? Basándonos en el análisis de varias fuentes, vamos a explorar una idea bastante potente, que lo que pasó en realidad entre el 69 y el 76 fue mucho más que simple desorden. Fue de hecho una auténtica guerra social. Y esa es la pregunta central que lo cambia todo. ¿Estamos hablando de un simple caos político, de una anarquía, o de lo que las fuentes definen como una guerra social con todas las letras? Veamos qué nos dicen los hechos. Empecemos por el principio, primera sección, una nación al borde del abismo, porque para entender la explosión, primero hay que ver cómo se fue acumulando la pólvora durante años. El camino hacia esa erupción tiene fechas clave. Todo empieza, o al menos un punto de partida claro, es 1955, cuando Juan Perón es derrocado y se va al exilio, dejando un vacío de poder enorme. Unos años después, en 1959, la Revolución cubana prende una mecha en toda América Latina, inspirando a muchísimos movimientos radicales. Pero el punto de quiebre, el momento en que todo se acelera, es 1969, con el Cordobazo, un levantamiento que hizo temblar los cimientos de la dictadura militar de la época. Ojo, el Cordobazo no fue una protesta más. Fue una rebelión masiva, una alianza potentísima de obreros y estudiantes en las calles que lanzó un mensaje muy claro. La clase dirigente había perdido por completo el control. Fue el momento en que la oposición se dio cuenta de que, unida, era una fuerza a tener en cuenta. Y la consecuencia directa de esto fue el nacimiento de algo que las fuentes llaman la Fuerza Social Revolucionaria. Pensemos en esta alianza: obreros combativos, estudiantes muy radicalizados y, por supuesto, las nuevas organizaciones armadas. Todos juntos con un objetivo común: disputarle el poder al orden establecido. Bueno, vamos a la segunda sección para ver quiénes formaban esta fuerza. Las distintas caras de la revolución. Esta Fuerza Armada tenía, digamos, dos grandes protagonistas, dos caras muy distintas. Por un lado teníamos al ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de ideología marxista-leninista. Su plan: una revolución socialista con foco en el campo, una guerra prolongada. Y por el otro lado estaban los montoneros. Ellos venían del peronismo. Su objetivo era la liberación nacional. Su campo de batalla eran las ciudades. Y sobre todo su gran apuesta era el regreso de Perón. O sea, dos caminos totalmente diferentes, pero con el mismo destino en mente: la toma del poder. Ahora bien, los montoneros eran un mundo de contradicciones. Se definían como revolucionarios, pero al mismo tiempo buscaban alianzas con sectores de la burguesía. Le daban con todo a los líderes sindicales corruptos, a la burocracia, pero no rompían con el movimiento peronista, que, en muchos casos, los amparaba. Es más, llegaron a aceptar partes del Pacto Social, que era el plan económico conservador de Perón. Esta dualidad fue, a la vez, su gran fortaleza y lo que terminaría siendo su talón de Aquiles. Y esto nos lleva, inevitablemente, a la figura central de todo este periodo. Tercera sección: el doble juego de Perón. Porque su regreso en 1973, lejos de ser la solución, fue una escalada dramática del conflicto. Cuando Perón vuelve, tiene una agenda con dos caras que no podían ser más opuestas. Por un lado, la tarea número 1, restaurar el orden económico. Para eso implementó el Pacto Social, congelando salarios y precios. Pero, por otro lado, y esto es clave para entender todo, tenía una segunda tarea: destruir a la oposición de izquierda. Y para eso organizó su propia herramienta, la AAA. ¿Qué era exactamente la AAA? Las siglas son de Alianza Anticomunista Argentina. Pero en la práctica, era un escuadrón de la muerte parapolicial que actuaba con total impunidad bajo el paraguas del gobierno peronista. Sus métodos eran el secuestro, los atentados con bomba y los asesinatos selectivos de activistas de izquierda. Es fundamental entender esto: la represión estatal no arrancó con el golpe del 76, ya estaba en marcha desde mucho antes. El momento en que este doble juego se mostró con una brutalidad total fue en la masacre de Ezeiza. El mismo día que volvía Perón, en 1973, una multitud inmensa fue a recibirlo. Pero la bienvenida se convirtió en una trampa mortal. Las propias fuerzas de seguridad de Perón abrieron fuego contra los sectores de la izquierda peronista. Fue la primera gran represión interna masiva dentro del propio movimiento, una verdadera carnicería.
Sigamos avanzando hacia el desenlace. Entramos en la cuarta sección, la colisión inevitable. Tras la muerte de Perón, el conflicto ya no tuvo freno y se fue directo al abismo. La represión, además, no fue algo improvisado, sino que siguió una escalada muy metódica. Primero fue institucional. Se intervinieron sindicatos, se cambiaron leyes como el Código Penal para que protestar fuera un delito. El segundo paso fue la represión paraestatal, con los secuestros y asesinatos de la AAA. Y el paso final, ya post-76, fue la represión clandestina, que se hizo tristemente famosa, las desapariciones masivas y los centros de detención secretos. O sea, la dictadura no inventó los métodos, perfeccionó lo que ya se venía haciendo. Cuando Perón muere en 1974, la situación directamente explota. El caos económico fue total, con una devaluación brutal conocida como el Rodrigazo. Esto, sumado a una violencia que ya era una espiral sin control, terminó de convencer y unificar a toda la clase empresarial, a la burguesía, detrás de lo que para ellos era la única solución posible: un golpe de Estado militar para aplastar de una vez por todas a esa fuerza social revolucionaria. Y con esto llegamos a la última sección, la número 5. ¿Cómo se escribe la historia? Porque el conflicto en las calles terminó, pero la batalla por el relato, por la memoria, esa apenas comenzaba. ¿Cómo se cuenta esta historia hoy? Bueno, el análisis de las fuentes nos muestra que hay básicamente tres grandes narrativas. La primera, claro, es la visión militar. Para ello fue una guerra contra delincuentes subversivos. Una visión que, por supuesto, borra de un plumazo todo el contenido social. Luego está la famosa teoría de los dos demonios, que dice que hubo dos violencias extremas y la sociedad fue una víctima inocente en el medio. El problema de esta mirada es que esconde la lucha de clases y pone en un plano de igualdad la violencia del Estado con la de los grupos armados. Y la tercera narrativa es la visión, digamos, más kirchnerista, una dictadura cívico-militar que atacó al pueblo. Pero, según este análisis, esta versión omite el rol que jugó el propio peronismo con la AAA y el apoyo unificado de la burguesía al golpe. Y acá viene el punto crucial del análisis. ¿Qué tienen en común estas tres miradas tan distintas? Que todas, cada una a su manera, terminan ocultando lo mismo: la existencia de esa fuerza social revolucionaria y el carácter de clase que tuvo el conflicto. En todas estas historias, el actor principal, esa alianza de obreros, estudiantes y militantes, queda borrado del mapa. Al final, la tesis central de las fuentes se puede resumir en una idea muy potente. Fue una guerra social, una disputa sobre qué clase dirigiría la sociedad. Los desaparecidos fueron militantes conscientes, no víctimas pasivas. Es una perspectiva que nos obliga a repensar todo, no solo lo que pasó, sino por qué pasó, y sobre todo, cómo las sombras de esa guerra social se siguen proyectando en el presente.